Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Para darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en psicología, Fernando Young. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el peligro de convivir con un narcisista. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol. Gracias por este espacio y un fuerte abrazo a toda tu audiencia, a toda la gente que nos escucha. Pues hoy tenemos un programa que tiene que ver con la criminalística, con todo el dolor que puede haber en las parejas, con situaciones donde nos sentimos humillados, dominados. Y te podría decir, Carol, que para mí era importante hacer este programa porque hemos hablado temas de familia, de parejas, pero el tema de los narcisistas es muy importante porque muchos de nosotros tal vez nos toca vivir el drama de tener un papá o una mamá narcisista. Tenemos la desdicha de vivir tal vez con un hermano o hermana narcisista y sobre todo lo peor, cuando podamos tener a un jefe, a una jefa, déspota, porque es un claro signo de narcisismo, y lo peor de todo es vivir con ellos, como una pareja, estar casados, y con una situación donde tú siempre tienes la culpa, te sientes dominada, utilizada, humillada, explotada, y todo eso tiene que ver con el narcisismo. Incluso te podría decir yo que todo lo que tiene que ver malo en la sociedad, todo lo que genera ese dolor, todos esos criminales, toda esa gente corrupta, toda esa gente que calumnia, en todos ellos hay rasgos de narcisismo, desde niveles como ciertos simples síntomas hasta personas que cumplen con todos los requisitos para convertirse en lo que ya se llama el trastorno de personalidad narcisista. Pero antes de que empecemos ya con todo esto, porque hoy tenemos mucha información, quisiera preguntarle a la gente que nos escucha, Carol, a toda tu audiencia, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué adjetivos, qué características vienen a su mente acerca de cuando escuchan la palabra narcisista, narcisismo? Y para que ejemplifiquemos un poquito, Carol, ¿a ti qué se te viene cuando hablamos acerca de narcisismo, de una persona narcisista? Es que pienso en Narciso, ¿verdad? El de la historia que se vio reflejado en el agua y se gustó tanto que creía que ya no había otro ser, o sea, se enamora de sí mismo, ¿verdad? Porque admira tanto su belleza, Narciso. Entonces, gente, creo yo, que es gente egoísta, ensimismada, que no es sensible, que no es capaz de hacer conexión con otros porque se siente especial, además de bello, y por lo tanto necesita que lo amen de una manera especial. Y obviamente tiene fantasías y expectativas muy altas de éxito y poder. Entonces son personas como que se desubicaron totalmente. Y de lo que tú decías hace un momentito, Fer, pienso yo que son como el blandito de psicópata y sociópata, o son otra cosa. Pues como se me hace como los primeros pasos a ser psicópata o sociópata. ¿Es peor ser psicópata y sociópata que ser solo narcisista? Sí, hoy vamos a ver todas esas variables, Carol, porque eso es lo interesante. Pude investigar mucho lo que hay en redes, en internet. Lastimosamente ahí no se comparte toda la información que hay en libros de psicopatología clínica. Entonces hoy queremos compartir esta información de una forma más ordenada. Esto no lo van a encontrar en internet, no lo van a encontrar en videos de YouTube. Hoy vamos a dar información muy específica de todos los tipos de narcisismo que hay. Porque les quiero contar algo, hay mucha información en internet, pero como sabemos hay que filtrar mucho y hay muchas veces basurita o información incompleta o generalizada. Aquí vamos a hablar con temas acerca de que se han hecho investigaciones en diferentes universidades, también por ejemplo en Alemania, tanto como en Estados Unidos, y se ha perfilado muy bien las diferentes características de los tipos de narcisismo que hay. Por ejemplo, el narcisismo abierto, que todos conocemos de alguna forma y que se nos viene a la mente esa persona que se las lleva mucho, ¿no? Prepotente, vanidosa, arrogante, engreída, ¿sí? Pero también, Carol, hay que tener mucho cuidado porque también hay narcisistas que se llaman encubiertos.
el narcisista discreto, el narcisista que es de closet. ¿Y qué pasa con ese narcisista? Como vamos a explicarlo y hablar más detenidamente de él, es que son esos narcisistas que también tienen esas características de no ser empáticos, ser dominantes, utilitarios con las demás personas, pero que no se les nota al principio, que incluso son cautivadores, encantadores, personas que nos llaman la atención y no son atractivos, pero ya después cuando estamos en una relación con ellos nos sentimos succionados, nos sentimos tristes, utilizados, confundidos y hasta venir y perder nuestra identidad por complacer al narcisista. Y también el tema de dudar de nuestra percepción o nuestra cordura, porque llega al tal nivel de la manipulación. Hoy vamos a hablar mucho de el gaslighting, y es hacer dudar de nuestra cordura, de nuestra inteligencia, porque la otra persona se ha metido en un proceso sistemático de desvalidar nuestras opiniones, de nuestro criterio, de meter muchas dudas e interrogantes sobre lo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos y la realidad, y nos hace destruirnos. Incluso se habla de que el convivir con un narcisista lleva a tal nivel, Carol, cuando vivimos con un narcisista psicópata o sociópata, llegamos a un punto de vivir lo que se llama el estrés postraumático. Estamos confundidos, estamos disociados, pensamos que, bueno, a veces ya ni pensamos, estamos como obnubilados. Estamos en un lugar, pero como que ya no estamos, porque es el nivel de estrés que tenemos del estar viviendo con un narcisista, que ya nos sometemos del todo, ¿sí? Aquí hay un síndrome de indefensión, y por eso creo que era importante hablar de esto, y así se llama el título del programa de hoy, ¿no? El peligro de convivir con un narcisista. Porque a nivel de encuestas de psicología social se calcula que un 1% de la población mundial es narcisista. Pero hablemos de narcisista, de trastorno de personalidad narcisista. Es gente que cumple con todos estos requisitos, pero también hay muchos de nosotros tenemos en algún u otro nivel ciertos rasgos de narcisismo, ¿sí? Y por eso quiero hacer este pequeño cuestionario antes de iniciar, Carol, para que todos seamos humildes y tratemos de tomar conciencia de quién realmente somos y cómo actuamos, porque hoy vamos a presentar varias alternativas de las que más de alguna vez, tú y yo también incluidos, Carol, porque todos estamos trabajando en nuestro ego, todos mostramos cierto nivel de narcisismo, porque incluso, Carol, cuando somos niños también pasamos por una etapa de narcisismo, ¿sí? Del 0 a los 2 años se llama narcisismo primario, y que es una etapa natural de la evolución y desarrollo de un bebé, porque el bebé cree que su papá y su mamá son él mismo, ¿sí? Ese bebé está enfocado en desarrollar sus funciones, sus necesidades, y no le importa el entorno y el qué pasa por afuera, ¿sí? Somos totalmente egoístas, pero es una parte de nuestro desarrollo y evolución. Pero por eso es el precio que pagamos los seres humanos para tener un nivel de conciencia y más inteligencia, porque nuestro cerebro se desarrolla y va evolucionando de una manera diferente y mucho más lenta que, por ejemplo, con un caballito que acaba de nacer y a los 2 días es totalmente independiente. El ser humano pasamos 8 años y todavía somos dependientes de mamá, o hasta incluso 30 años y seguimos dependiendo de mamá. Sí. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Fíjate que me haces pensar, Fer, en qué pasa entonces si de los 0 a los 2 años tenemos ese narcisismo primario, nos sentimos parte de papá y mamá. ¿Qué pasa con los niños que fueron abandonados? O que aunque vivan con sus papás, no son vistos ni atendidos, ni amados, ni procurados. ¿Qué pasa con ese narcisismo dentro de ese individuo? Pues eso es lo que vamos a ver justamente hoy, Carol, cuando hablemos acerca de las causas y orígenes del narcisismo, porque personas que pasan eso, por ejemplo, me dieron en adopción, me dieron a mis abuelos, hubo un real abandono físico, no importa las intenciones, pero aparte también está el abandono emocional, que tal vez está papá y mamá cerca de mí, pero son indiferentes, no me atienden, no me miran a los ojos, no me ponen atención. No te validan. Y es igual de doloroso, ¿no? Incluso a veces podría ser más, porque la persona que está frente a mí no me pone atención y no me demuestra afecto ni cariño.
eso genera una fragmentación, una ruptura en tu ser, ¿sí? La herida del rechazo y del abandono. Y lo que sucede ahí es que puede llegar a ciertos niveles, Carol, de personas que se vuelven sociópatas, ¿sí? Un sociópata es una persona que no siente empatía, que no siente culpa ni remordimiento, pero es debido al condicionamiento de su ambiente. Muchas personas que están en las maras, muchas personas que están en las pandillas o en situaciones de delincuencia, esas personas son sociópatas, porque tal vez desde niños vivieron situaciones de maltrato, de golpes, de tortura, incluso cuando eran infantes, y son gentes que podríamos decir que su tolerancia al dolor, a la crueldad, al salvajismo, pues se ha exacerbado mucho los límites. Entonces los sociópatas son esas personas que incluso a veces pueden disfrutar del placer de hacer daño. Son personas irracionales, les cuesta muchísimo tener una vida normal, ¿sí? Pero ese es el nivel de sociópata. Aparte, es cuando es un psicópata. Un psicópata se ha visto, Carol, que tiene un origen biológico. Su corteza y grosor de la corteza prefrontal derecha es mucho más delgado y es cierta área donde se regula lo que es lo que se llama la regulación emocional. Ahí hay un área que trabaja la compasión humana. Entonces esas personas ya biológicamente vienen con cierta lesión cerebral o una anormalidad biológica que hace que esas personas no tengan rencor, resentimiento, no tienen dolor de duelo, por ejemplo, también los psicópatas. Y cuidado, porque vamos a hablar despacio de todo esto, porque no me quiero adelantar mucho, pero es increíble porque todos tenemos la idea y la imagen, el estereotipo de que el psicópata es el criminal, el delincuente, el asesino en serie, pero no es tanto como nos lo describe el Discovery Channel, ¿no? No es tanto como eso, el Discovery Investigation, sino que muchos de nuestros padres, muchos de nuestros líderes, Carol, son psicópatas, ¿sí? Tienden a jalar para la política. Así es, ¿por qué? Hay una ansiedad de poder, no les importa si hay muertes. ¿Cuántos casos de ustedes saben de esos políticos que se roban millones y esos millones de dólares lloran sangre? Porque esos dólares podían ser puestos de salud, podrían ser nuevas escuelas, nuevos hospitales, más policías, mejores condiciones de salud, pero todo se va al ansia de poder de un psicópata narcisista. Es lo que ¿sí? tú decías, ¿verdad? No tienen empatía, ni remordimiento, ni sienten culpa. Por eso es que lo pueden hacer y no se sacian. Ya tenemos con nosotros 20, 50 millones, no, más y más y más. O sea, no hay límite, no hay nada que sacie eso. Hoy, fíjate que, bueno, con eso que estamos vigilados y no hay casualidades, hoy en la mañana, revisando en Facebook, me topé con el testimonio de Marina Marroquí, se llama ella. ¡Hala! ¡Qué tremendo! La situación que le toca vivir a ella, abusada, violada, golpeada, intentada de asfixiarla, dejaron botada en la carretera, in the middle of nowhere, o sea, tremenda la historia de ella. Y dice cómo este caballero con el que ella estaba relacionándose, de golpes a insultos, a degradación, a todo, pasaba a perdón. Dice, una vez me lloró de rodillas 6 horas. Para que yo lo perdonara, y dice cómo tú como víctima no eres capaz de recordar en todas las horas, días y semanas en que te ha insultado y degradado, sino que te conmueve las 6 horas que lo has tenido, digamos, ahí de rodillas suplicando perdón para volver, te convence para volver a las mismas, y dice ella que no es, o sea, es que les cuesta salir de esa situación, Fer, porque no pueden muchas veces siquiera darse cuenta del jueguito ese en el que están, la película que está en YouTube del gaslighting, que es tan vieja que está hasta en blanco y negro. Tremendo, sí, pero es genial. Sí, tremendo. La idea que tienen de hacerte sentir loca, poca cosa, basura, no servís para nada, pero no puedes irte,
del lado de esa persona. Entonces, yo les invito a que vean, porque ya lo puso Judith en el Facebook nuestro, de Carolina, la mujer de hoy, y también está en el mío, en el personal. Es el testimonio, solo puse ahí, gracias Marina por tu testimonio, Marina Marroquí, cómo este caballero la perseguía, ella quería seguir estudiando. Y dice, va a meter a la universidad a estudiar lo que sea, donde haya cupo, lo que sea, se quería meter a estudiar. El fulano, atrás de la ventana, Fer, la vigilaba todas las clases. Entonces dice ella, es horrible, les invito a que vean ese video, por favor. Y hoy, Carol, después de que terminemos el programa, a toda tu audiencia lo invito de que tal vez también pase por mi página, Fernando Young Psicología Integrativa, ahí en Facebook, y vamos a subir vamos a subir el link de la película de 1940 que se llama Gaslighting, en español se llama Luz de Gas, y donde a pesar que está en blanco y negro y que es de los años 40, se refleja una historia que sigue vigente, de muchas parejas donde esta persona te llega a manipular tanto que te hace perder el sentido de cordura, donde tú dudas mucho de tu criterio, de tu inteligencia y de tu realidad. Llega a un tal nivel de dominio y sometimiento a nivel psicológico, porque es un maltrato psicológico, donde vamos a darnos cuenta de que cómo afecta vivir con un narcisista. Y, Carol, te voy a decir que tal vez ahorita se aplica la ley de Pareto, que es el 80-20, y el 80% de las personas dirán, qué interesante este programa, pero nadie de mi familia es narcisista. Voy con esto. ¿Qué les digo? ¿Qué pasaría si nos empezamos ahorita a analizar y observar a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean, sobre todo a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo? Y ahorita voy a aplicar y les voy a compartir varias preguntas que deberíamos de hacernos a nosotros mismos para checar. Tal vez no somos de trastorno de personalidad narcisista, pero todos tenemos algún nivel, algún grado, alguna actitud narcisista. Y les sugiero que lo analicen porque, o sí, cuando tenemos una actitud narcisista, siempre generamos un conflicto con el otro, con la persona que más amamos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de labores, con nuestra pareja sobre todo. Siempre que hay narcisismo, generamos conflicto. Por eso dije desde el inicio, Carol, que estábamos hablando incluso de la esencia de los conflictos humanos. Cuando yo quiero ganar y en el fondo no me doy cuenta, pero quiero hacer que tú pierdas. Sí. Cuando quiero hacer que solo se haga mi voluntad, o que yo solo tengo la razón, o que nunca acepto mis errores. Sí, eso te iba a decir, ahorita que te oigo. Si lo queremos ver cada uno para sí mismo, cuando estamos queriendo controlar la situación o la persona, o manipulando la situación o la persona, forzando a que las cosas se tornen a nuestra conveniencia, ya valió madre la gente. Estás viendo el derecho de tu nariz nada más, y no sé si en leve o en moderado, pero creo que son señales de que estamos portándonos de manera narcisista. Así es, Carol. Y muchos narcisistas estarán escuchando ahorita nuestras palabras y dirán, pues yo no soy esto. Pero otros que somos tal vez un poquito más humildes, o que tal vez sí podemos ver que también todos tenemos carencias, todos cometemos errores, todos somos impulsivos de alguna u otra forma. Analicemos estas características, y muchas personas que conviven con hombres machistas o con madres machistas, pero sobre todo con hombres machistas, van a sentir también identificados esto, porque el tema del machismo se traslapa mucho con el tema del egocéntrico, con el tema del narcisista. ¿Por qué? Porque un hombre machista es narcisista, Carl. ¿En qué sentido? Porque se cree más que la mujer, porque cree que tiene mucho más derechos, que tiene el derecho de utilizarla, de someterla y de que ella haga lo que él quiera, y que no tome en cuenta lo que la mujer pueda pensar o pueda sentir o cuáles son sus necesidades. O sea que hay un montón. Así es. Imagínate, ¿y la mujer que es machista? Ahí va también. También una mujer que es machista, por supuesto, que también viene apoya al hombre. Esa mujer tiene muchísima energía masculina, o llamémosle así, para no ponerle género, porque si no estaríamos reforzando este tema de la diferencia donde lo masculino tiene más poder que lo femenino. Llamémosle energía alfa y energía beta. Aquellas personas que tienen mucha energía alfa son dominantes, quieren resolver las cosas,
son muy buenos para ejecutar, para dirigir, por eso pueden ser muy buenos presidentes, ¿sí? Por ejemplo, miren el caso de Vladimir Putin, ¿sí? Él es una persona con mucha energía alfa, pero el problema de eso también, Carol, cuando nos vamos a una radicalización, se vuelven prepotentes, se vuelven autoritarios y no hay una comunicación abierta con los demás porque los demás son debajo de mí, son mis plebeyos. Ahí caben los dictadores, Fer, obviamente. Hugo Chávez, Nicolás Sí, Maduro, Fidel Fidel Castro, Castro. Bolsonaro Hasta y la pienso en persona que tenemos en el norte, a ¿no? Que Trump, se así eso pinta te iba a decir, también de él cabe naranja. ahí, sí. Por supuesto, él es un caso clásico del narcisismo, ¿sí? Y perdón a los que lo aman, perdón a las que comparten su ideología, no voy a hablar de ideología, voy a hablar ahorita de un perfil de psicológico de características de conducta. Él, por ejemplo, siempre dice, mi trabajo ha hecho un gran trabajo, somos lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos, hemos hecho todas las cosas posibles, hemos logrado los resultados que nadie hubiera podido haber hecho, y se dan cuenta y siempre magnifica, eso se llama un megalómano, siempre magnifica sus acciones, sus cualidades, sus talentos, eh, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, de que caen muchas contradicciones, caen muchos errores, no cree en la ciencia, se sobrevalora. A eso hablamos que es una persona megalómana. Y ahí está el peligro, cuando vemos una persona que se vuelve irracional y cuando tiene uno de los puestos más poderosos del mundo, ¿sí? Y vemos cómo cayeron Estados Unidos por no creer en la ciencia, venir y que un megalómano venga y dirija los destinos de este país y la salud pública de cuántos contaminados hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Por atrasar, por venir y darle una prioridad tal vez a la economía y no creer en la ciencia. Y es que él a mí se me hace como alguien que se deshumanizó, Fer. Así es. Él dijo en una conferencia hace 2 semanas, pues sí, van a haber muertos, pues es lo que es. Y me llamó la atención. Si tú tenés neuronas espejo que todavía funcionan en tu cerebro y tú tienes compasión, pues tú sabes de que alguien, una familia va a estar doliente, un niño va a perder a sus papás, alguien va a perder a alguien querido. O sea, ¿cómo podemos hablar acerca de que, pues sí, van a haber muertos y pues ni modo, es lo que toca, ¿verdad? Porque es una pandemia. Y cuando vemos que no han hecho los suficientes esfuerzos ni las suficientes ganas para controlar esa situación que es anormal, pues sí, ahí estamos hablando de un narcisismo y estoy hablando aquí de ahí vamos a hablar cuando entremos ya a temas de los orígenes, porque es un caso todavía discutible. Me gustaría hablarlo con varios psiquiatras forenses acerca de cuáles serían las características de Donald Trump, pero sí, él por supuesto es una persona estereotípica de lo que es el narcisismo. Miren su lenguaje corporal, miren su gesto de levantar por donde su barbilla, la forma en que mira, nunca, nunca ha aceptado un error, ¿sí? Siempre se justifica, siempre, eso se llama triangulación, siempre envía la culpa hacia otra persona, pero eso es un claro símbolo de narcisismo, ¿sí? Y por supuesto, hay muchísimos casos a lo largo de la historia que tal vez podríamos ver. Imagínense el caso de Luis XIV, el rey Sol, ¿no? De Francia. Ustedes se imaginan de que Luis XIV tardaba 4 horas en vestirse. Imagínense esta situación donde un duque venía y tenía que hacer suficientes favores al rey para que durante 2 veces a la semana le pusiera los botones de su camisa. Viene un conde y hacía muchos favores al rey y tenía que ganarse, así era la corte de Versalles, tenía que ganarse el derecho a colocarle las sandalias o los zapatos al rey Sol. Y por eso se tardaba. Imagínense, ¿y qué puede pasar con una persona que se siente como un dios, donde todos lo sirven mucha, con mucha relevancia y cosas por el estilo? Pues perdemos, yo creo que el sentido de nuestra realidad y de que somos mortales y de que también sangramos, ¿no crees, Carol? Total. Y por eso también sucede que el narcisismo, Carol, le sucede a personas que ganan poder político de la noche a la mañana cuando llegas a ser presidente. Una persona se puede convertir en narcisista cuando tienes un hit en la radio y te vuelves un cantante famoso y de repente tienes 6 millones de fans que te gritan, que te alaban, que te dan regalos. ¿No creen ustedes que cuando
si no hemos madurado emocionalmente de una forma adecuada, cuando caemos en esas situaciones que, por supuesto, cualquiera podría hacerle difícil sentir ese cambio de vida, pero sentir que todo el mundo nos quiere, nos alaba, nos aprecia, podemos perder a veces el sentido de la realidad, Carol, y sentirnos que somos mejores, ¿sí? A Sí. mí me llama la atención mucho el caso, por ejemplo, de Prince, ¿sí? Ese cantante de Purple Rain, el que cantaba ese tema, y muchos otros más, por supuesto. Pero él en su momento se creía endiosado, él se creía un genio, él se creía que era lo mejor posible, incluso se cambió de nombre, como él, he, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de temas de narcisismo, ¿sí? Donde perdemos la realidad, cuando también cambiaron nuestras condiciones de vida. Imagínense por ejemplo, también Kanye West, no sé si muchos lo conocen o no, pero este rapero, por supuesto, en Estados Unidos ha de ser muy famoso. Yo no lo conozco, ni he escuchado ninguna de sus canciones, pero él viene y se postula a presidente de Estados Unidos. Por supuesto que hay una teoría ahí, no sé si desde la conspiración o no, pero una teoría de que él es bipolar y por eso se peleó con su suegra y con su esposa Kim Kardashian. Y no crean que yo soy de las personas que ando viendo temas de celebridades, para nada, no me interesa el ver y seguir celebridades, pero buscando personalidades que son narcisistas me cayó en cuenta ese nombre. Y nos damos cuenta de que no sabemos si fue porque está considerado como que él tiene el trastorno bipolar de personalidad y tal vez estuvo en un proceso de manía, ¿sí? De euforia, donde dijo, pues yo soy el más grande, el mejor, y pues me voy a postular a presidente de Estados Unidos, cuando nos damos cuenta que por temas de periodo él ya no puede postularse incluso como partido independiente, ¿sí? Porque ya pasaron las fechas para inscribirse en ciertos estados, por ejemplo, y ahorita, Carol, llama la atención de que le salió un escándalo a Kanye West porque se le han descubierto muchísimas firmas falsas para proclamarlo presidente. Incluso aparece el nombre de Mickey Mouse, ¿sí? Solo para que Imagínate. vean. Solo imagínense el nivel de estar ahí por las nubes, ¿no? ¿Sí? Otros casos interesantes para aquellos que les gusta la historia. Estuvo muy llamativamente el tema de el emperador Nerón del Imperio Romano, ¿sí? Nerón se puede decir que ya nació en cuna de oro. Él era un narcisista por condicionamiento, Caro. ¿Qué significa eso? Por negligencia. Se le dio de todo, llegó a ser emperador. Y oigan esto, el pobre pues fue bastante infeliz porque no realmente quería un poder, él no quería dominar un imperio y llevar un estado como fue Augusto, por ejemplo, como fue César. A Nerón, él era un artista frustrado, él era escultor, él era sobre todo actor y cantante. Y miren el nivel de narcisismo. Muchos dicen de que él mandó a quemar a propósito la ciudad de Roma, ¿sí? Ahora se calcula que no necesariamente era por eso, no llegó a sus delirios a eso. Pero Nerón venía y ponía a 5.000 de sus soldados de las legiones pretorianas en en un escenario para que aplaudieran y él presentara ante ellos sus obras, ¿sí? Y por supuesto todos lo ovacionaban, pues él les pagaba su salario a todos sus soldados, pero hacía justamente eso, inventaba festivales donde a él le daban premios, ¿sí? Le daban honras por su gran artisticidad y por sus talentos, que mucha gente cree que se duda de que tenía esos niveles de talento, pero el pobre, para llenar sus vacíos, y eso hablamos acerca de lo que es un narcisista por compensación, Carlos, ¿sí? No todos los narcisistas son sociópatas que pueden ser sociópatas por traumas de abandono, por maltrato, por abuso físico o sexual. Decíamos que también hay narcisistas que son psicópatas, que es por un tema a nivel biológico, pero también hay narcisistas que lo llamamos por compensación. Esas personas, las narcisistas por compensación, son aquellos que tú puedes ver que crees que estas personas tienen muy buena autoestima, son arrogantes, pueden ser muy altivos, hablan mucho de sí mismos, monopolizan las conversaciones, siempre están hablando de sus propiedades, de sus talentos, de sus éxitos, de sus logros, ¿sí?
Están hablando en un grupo de algo y él siempre tiene que salir con, es que a mí me pasa esto, o es que yo tengo eso, es que yo sé algo de eso, ¿sí? Y siempre atraen la atención hacia sí mismos, ¿sí? Fer, Ahora, ese ajá, como lo estás describiendo se me hace como el encubierto, que está dentro de los encubiertos, el que es el por compensación, ¿o no? así es, ese es el que es el de compensación, pero esa persona, Carol, es que en el fondo, a pesar de que tiene una imagen de que es muy seguro de sí mismo, de que tiene muchos logros, en el fondo está ocultando en el fondo una herida, una autoestima frágil y vulnerable que ante la más leve crítica o ante la más leve confrontación se siente herido, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos hablando de un narcisista por compensación? Porque cuando ustedes le presentan a alguien que tiene más pisto que ellos, es más atractiva o guapa que ellos, o que es más inteligente que ellos, le bajan su perfil y se tranquilizan, ¿sí? Pero en cambio, les pongo en este ejemplo, y conozco casos así, de narcisistas puros, psicópatas o sociópatas. ¿Qué creen que pasa con ellos? Ellos pueden estar con una persona más atractiva y guapa, una persona que tiene mucho más dinero y propiedades por logro propio, muchos más títulos, mucho más inteligencia y lo que sea, pero ellos vienen y van a competir con el otro. Ese es un psicópata puro. ¿Sí? ¿Por qué, Carol? Porque no, a mí no me amilanas para nada, ¿sí? En cambio, el psicópata, el narcisista por compensación, en el fondo sabe que no se siente seguro. Y te cuento, eso me ha tocado mucho trabajar a mí en terapias de familia, porque un narcisista usualmente no llega a terapia, ¿sí? Ya sea porque no ve sus errores o porque le da miedo enfrentarlos, dependiendo si es un psicópata sociópata o si es uno por compensación, un narcisista por compensación, ¿sí? Pero lo que les digo es que me ha tocado trabajar mucho a nivel de narcisistas porque cuando llegamos a trabajar terapias familiares o terapias de pareja, pues yo me doy cuenta justamente que tengo enfrente a un narcisista que quiere dominar a la esposa o al esposo, que nunca acepta sus errores, que siempre tiene la razón y que quiere controlar y dominar y tener más derechos que la otra pareja, ¿sí? ¿Y qué crees que sucede, Carol? Que cuando ya empezamos a trabajar para que él tome autoconciencia, para que sea más empático, para trabajar con muchos temas de características de inteligencia emocional, empieza a darse cuenta de que ahora entiendo por qué mi esposa me tiene miedo o mis hijos también. Ahora ya entiendo por qué me dicen que soy muy egoísta, ¿sí? Esos son los mejores casos. Me toca muchísimos casos, al contrario, Carol, de personas, esposos o esposas, sobre todo más esposas, porque el trastorno de personalidad límite, perdón, de narcisista, el 75% son hombres, ¿sí? Algo sucede a nivel congénito de que cuando estamos durante el embarazo algo pasa para que haya muchísimo más hombres que mujeres con el tema de trastorno de personalidad narcisista. 75% dijiste. Así es, Wow. 75% son hombres más que mujeres, pero también hay mujeres, ¿sí? Claro. Las que llamamos las mujeres castrantes, mujeres dominantes, que dominan a los esposos, que ya sea que los utilizan, ¿sí? O los anulan, porque también hay gente que los puede amar mucho, pero los anulan porque quieren tener todo bajo control. Y esa es la situación que por eso es bien importante conocer el tema del narcisismo, porque como te digo yo, es la esencia y el origen de mucho del sufrimiento humano que existe a través de una interacción. Por ejemplo, muchas de ustedes que nos están escuchando y están conviviendo con una pareja que continuamente le es infiel, que esa persona es narcisista. Si vienen y siempre le echan la culpa a usted y le dicen que usted está loca, que está exagerando, que está celosa, que usted está desviando las conversaciones a su antojo, cuidado, posiblemente usted más seguramente está con un narcisista, ¿sí? Y es algo sumamente común. El 1%, como decíamos al inicio del programa, Carol, se ha diagnosticado estadísticamente que a nivel de la sociedad son narcisistas, pero muchas personas también son narcisistas a través de simples rasgos. O sea, es muy común que cualquiera de nosotros está conviviendo con un narcisista.
Imaginémonos, y hay diferentes niveles, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, mi esposa, mi pareja, eh, mi esposo, pues es un buen papá, es noble, es esto, es atento, pero ojo, puede tener ciertas características narcisistas que, si nos damos cuenta, generan conflicto en nuestras dinámicas y de interacción. Por ejemplo, como decíamos, no acepta sus errores, quiero llamar la atención. Cuando yo le hablo, esa persona a los 2 minutos ya está mirando para el cielo, para otro lado, le cuesta escucharme, ¿sí? No pone atención a lo que me está sufriendo, sino que decime qué y yo te lo voy a hacer. Y por eso te digo, Carol, que el tema del narcisismo a veces se traslapa muchísimo con características de lo que es el machismo, ¿no? Del patriarcado. ¿Por qué? Porque es usual que en el machismo el hombre tiene preponderancia, el hombre tiene una relevancia diferente a la mujer, donde él es más importante, donde a veces, qué rico tener a mi esposa, tal vez la respeto, tal vez la amo, tal vez la quiero, pero no le doy su lugar, no la escucho, no la tomo en cuenta, no toma decisiones conjuntamente conmigo, ¿sí? Un hombre machista, cuestiónenselo, siempre, siempre hay narcisismo ahí, ¿sí? Y Carol, pues ya nos alargamos muchísimo en nuestra introducción, ¿no? Pero voy a aterrizar en muchas cosas para que también la gente nos pueda entender más de lo que estamos hablando. Pero, ¿qué ibas a decir tú? Sí, que si esto, porque es mucha la diferencia, Fer, 75-25, o sea, el 75 con los hombres, es si será una cuestión hormonal, si será una cuestión heredada, genética, porque no necesariamente es la pareja, puede ser un hijo o una hija, pueden ser tu papá o tu mamá, tus abuelos, o sea, ¿cómo, de dónde, cuál es el origen de que alguien salga así? Para que una persona sea psicópata, para que una persona no le cueste sentir empatía y compasión por otros seres humanos, lo que se ha catalogado, lo que se ha visto a través de muchas resonancias magnéticas, de imágenes con sensor de difusión, las famosas MOR, lo que se ha descubierto, y eso ya está publicado desde el 2014, 2 equipos diferentes, Estados Unidos y Alemania, lo que descubrieron, Carol, son 2 puntos claves. Número 1, déficit de materia gris en 2 áreas cerebrales, que es la corteza prefrontal derecha y la zona prefrontal cingulada anterior. ¿Sí? Fer, son 2 áreas específicas. O sea, es acá adelante, en la frente, digamos. Ahora bien, ¿no hacían antes lobectomía o lobectomía, cómo se le llama, que les quitaban un pedazo de cerebro? Así es, era para ayudar a personas que supuestamente tenían histeria, ¿sí? O, ¿cómo se llama también eso? Convulsiones, les quitaban partes del cerebro. Y eso lo dejaron de hacer, ya no lo hacen, entiendo. Por supuesto que hace mucho, Carol. Sí. Eso era una invasión demasiado radical para creer que con eso se iba a aliviar algún... Eso es tener un pensamiento muy simplista de pensar de que en un área específica ahí, por ejemplo, está el rencor que tú tienes contra esa persona que te hizo mucho daño, ya sea tus padres o tus parejas, exparejas, ¿sí? Y si quitamos ese pedazo de cerebro, se te va a quitar de repente ese miedo o ese rencor o esa tristeza. No es así. Todo el cerebro está interconectado. Estamos hablando del organismo más complejo que se ha descubierto tanto en la Tierra como en el universo. El cerebro humano. Mucho más complejo que una supernova. ¿Sí? Que estamos hablando de trillones y trillones de interconexiones. Claro. Ya no estamos hablando de que las neuronas se mueren, no, al contrario, hay neuroplasticidad y neurogénesis. No, hay áreas donde las neuronas crecen y se reconstruyen. Y mira la capacidad del cerebro que, por ejemplo, pierdes la vista, desarrollas otras partes, o sea, el cerebro hace otras conexiones para potenciarte en... Otros sentidos. En otros, sí. Así es, por ejemplo, las personas que pierden la vista vienen y se les agiliza el tema del contacto, el la oído, kinestesia, la sensibilidad, el sentir que alguien está cerca sin que lo puedan ver, también el sentido de la audición, pueden escuchar pequeños detalles que ahorita nosotros no llegamos ni a 50 megahertz, ellos lo pueden escuchar, parecen perritos, ¿no? De que sienten como, ay, se cayó un alfiler ahí cerca a 6 metros, y es como lo que es investigado y sabido, ¿no?
generan como si fueran murciélagos, el sentir de que como a 6 metros, a 40 grados a mi lado derecho, siento que hubo algo, ¿sí? Y así es. Sí. Nuestra biología es magnífica. Aquí nos ¿sí? contaba una vez Helen de Bonilla, de los fundadores de Fundal, Alex, el niño sobre el cual inician la fundación, que es sordo, ciego, o sea, que solo tiene el tacto y el... ¿Cuál es el otro que tiene? Y el olfato, son los dos sentidos que tiene, tacto y olfato. Dice que cuando Chema o ella entraban al cuarto, Alex sabía quién de los dos era el que estaba entrando. Y como ya le habían enseñado lenguaje de señas, entonces él decía así la M, que te la pones aquí en la mejilla, o la P, para decir si es tu papá o si es tu mamá. Él sabía quién de los dos estaba entrando y no por el tipo de ruido que hacen o que se arrastra los pies o mató la puerta. No, porque no oyen. Solo es la intuición, como tú decías, porque solo tienen el olfato y el tacto, y ahí no estaba tocando nada. Estaba entrando la persona al cuarto para él ya saber, solo con el ingreso de la persona al cuarto, quién era el que estaba entrando. A mí eso me parece maravilloso. Sí. Sí. Ahora, Carol, vamos a ir aterrizando y les vamos a compartir a toda nuestra audiencia qué es eso, el tema de dónde viene el nombre de narcisismo, ¿sí? Y pues todo surgió de lo que se llama el mito de Narciso. ¿Qué es un mito? Es un cuento que nos habla acerca de una realidad universal que puede pasar tanto en China como en Australia como en Guatemala, ¿sí? Y miren lo interesante de lo que es la cultura griega, porque ya desde el año 43 antes de Cristo fue Ovidio el que en su libro de la Metamorfosis hablaba acerca del mito de Narciso, ¿sí? ¿Y de dónde surge Narciso? Narciso era un niño ultramente precioso, podríamos decir así, que fue hijo del dios Cefiso y que raptó y violó, porque así son los mitos griegos, no hay violaciones, aquí no hay nada de rapport y no hay nada de preámbulo amoroso, aquí hay puras violaciones, y no pregúntenle a Zeus, ¿sí? Y Cefiso viene y rapta y viola a la Naya del Idiope, y a raíz de eso nace Narciso, que era un niño sumamente hermoso, lindo, de facciones preciosas, donde nadie se salvaba de embelezarse por su belleza, ¿sí? Todos quedaban encantados, dioses, mortales, hombres, mujeres, ¿sí? Aquí sí que todos, Carol, ¿sí? Campesinos, carpinteros, todos quedaban embelesados con Narciso, nos cuenta la historia, porque era sumamente hermoso. ¿Y qué pasaba? Pero también Narciso se volvió engreído, ¿sí? Narciso se volvió vanidoso. Y en una de las afrentas que le hizo Afrodita, que era la diosa del amor, y que la rechazó porque no era lo suficientemente ni al nivel de Narciso, viene la enojada Afrodita y le dice a Cupido, ¿sabes qué? Le vas a poner una de tus flechas al bendito Narciso para que aprenda un poquito su dolor. Y antes, una profetisa le había dicho a la mamá de Narciso, que le decía, tu hijo siempre va a estar bien siempre y cuando no se conozca a sí mismo. ¿Sí? Miren qué interesante. ¿Y por qué? Porque estábamos hablando de antes de Cristo, o sea, no existían espejos, no podíamos ver nuestro reflejo, no podríamos saber nosotros realmente cómo lucíamos y cómo éramos, ¿sí? Pero Narciso solo tenía la referencia de que todo mundo quedaba embelesado con él, todo mundo lo pretendía, le gustaba, y generó esa vanidad, esa arrogancia, esa soberbia. Pero sucedió que cuando recibió la flecha de Cupido, viene Narciso y en un estanque de agua puede empezar a ver por primera vez su bello reflejo en el agua y se enamora de sí mismo de tal manera que una de las historias de Narciso termina contando de que se lanza al agua para acaparar, para abrazar esa imagen tan hermosa, que termina ahogado. Y la otra historia que más me gusta a mí, Carol, es la de Narciso, que queda de tal manera impregnado de su imagen, enganchado, hipnotizado de ella, que ya se le olvida el mundo exterior y que incluso muere de inanición, ¿sí? ¿Y qué nos habla acerca de la moraleja del mito de Narciso? Que nos podemos perder a nosotros mismos cuando nos enfocamos únicamente en nosotros, cuando creemos que somos el ombligo del mundo y de la historia y de la vida.
Yo creo que esa es el verdadera moraleja del narcisista, ¿sí? Ahora, para que continuemos, quiero volver a hacer la aclaración de que no todos tenemos un trastorno de personalidad narcisista, pero todos de alguna u otra manera tenemos ciertos rasgos narcisistas, aunque sea ciertas actitudes. Y con estas pequeñas preguntas tal vez ustedes se pueden identificar un poquito, ¿sí? ¿Te gusta hacerte notar y no pasar por desapercibido? Muchas personas dirían, pues, ¿y quién le va a gustar a uno que vengan y lo ninguneen? No estoy hablando que nos ninguneen o que nos critiquen o que nos tomen a mal y que nos traten mal, ¿verdad, Carol? Sino que hay personas que les gusta llamar la atención. Hay personas que les gusta que las traten de forma con mayor referencia, ¿sí? También habría que preguntarnos, ¿puedo aceptar yo no ser el protagonista de una situación? ¿Cuántas personas, Carol, conocemos que alguien está contando algo en una reunión, en un cumpleaños, o antes del COVID era así? Y esa persona viene y salía siempre a cuenta de que es que yo también viajé ahí y empieza a contar su propia anécdota. O yo también tuve esa enfermedad y se llamamos a esas personas ser autorreferentes. Aquellas personas que siempre tratan de dirigir la conversación a ellos mismos, acaparar y se vuelve un monólogo y es aburrido, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que tenemos que a veces que convivir con una persona así y que a pesar de eso incluso, ¿no? No acepta que lo hace. Otro tema que es muy común y tal vez eso nos pasa a una gran parte de nosotros es que creemos estar en lo correcto y queremos tener la razón. Nos cuesta aceptar nuestros errores. Muchos de nosotros nos pasa, ¿sí? Tratemos de también aceptarlo. Y ahora ya vamos a otro nivel. ¿Cuántos de ustedes se sienten superiores? ¿Se sienten mejor que otras personas? Y que a raíz de eso nos hemos acostumbrado a criticar, a juzgar, a generar esa crítica constante y crónica, ¿sí? De pensar que nosotros somos los mejores y que nosotros no aceptamos nuestros errores. Entonces, también ahora se da mucho la situación, Carol, del narcisismo del tema de las selfies, del mostrarnos en TikTok, de mostrarnos mucho en Facebook, en Instagram. Yo les digo algo, por supuesto, de que las redes sociales es para eso, es compartir que tal vez nos reunimos en familia y una fotografía de un cumpleaños o de que tal vez estoy haciendo un viaje y lo quiero compartir con mis allegados. Pero seamos honestos, ¿cuántas de ustedes les pasa o conocen a alguien que a través de las redes sociales ponen fotografías todo el día? ¿Sí? De qué están cocinando, de qué están haciendo, de dónde viajan, de poniendo esa boquita de patito, ¿sí? En TikTok me llama mucho la atención ese fenómeno donde muchísimas chicas salen bailando, ¿sí? Y mostrando ya sean el tema físico o el tema de la habilidad de bailar, pero sobre todo es una mezcla de las dos. ¿Y cómo generamos eso? Una cultura al cuerpo. Pero la idea es mostrar y generar admiración de otras personas, ganar likes, ganar nuevos suscriptores, ¿sí? Entonces llama mucho la atención, pero es un tema donde estamos viendo cómo el narcisismo ahora está cambiando también con la sociedad, está mutando, está evolucionando con nosotros, ¿sí? Ahora bien, vayamos, después de 50 minutos de estar hablando, Carol, ¿qué es el narcisismo? ¿Sí? Yo creo que con todo lo que hemos hablado ya les dimos, por ejemplo, una muy buena aproximación a las personas que nos están escuchando. Y el narcisismo es una serie de características, actitudes, donde prevalece un sentido desmesurado de nuestra propia importancia personal. El narcisismo es una necesidad de admiración constante, pero también de una carencia total de empatía. Ahora, les quiero contar algo. Hay narcisistas abiertos, los que nosotros consideramos ese estereotipo de esa persona vanidosa, arrogante, grandilocuente, pero también hay narcisistas encubiertos. Ahorita voy a hablar de una característica de que les afecta y muestran mucho lo que son los narcisistas abiertos, ¿sí? Lo que es el sentimiento de grandiosidad.
¿Y qué significa eso? El sentido de grandiosidad de los narcisistas abiertos, Carol, es cuando esas personas se consideran especiales y únicas. Tienen una imagen interna desproporcionada, tienen un concepto superior y poco realista de sí mismos. Por eso son vanidosos, no tienen humildad, ¿sí? Carecen de modestia, tienen una necesidad profunda de atención excesiva, siempre quieren ser el centro de atención, van a acaparar las conversaciones, ¿verdad? Como decíamos, pueden convertir una conversación natural en un monólogo donde van a aburrir a todos los demás. Los narcisistas abiertos creen que son superiores y lo demuestran, ¿sí? Creen que solo se pueden relacionar con personas especiales a su nivel, ¿verdad? A nivel de estatus personal o institucional más grande, pero él no se puede comportar normal con personas del vulgo o del pueblo normal. El narcisista, cuando es abierto y es grandilocuente, se comporta de manera arrogante, altanera, siempre va a denotar presunción y egocentrismo, se creen mejores que los demás, son habituales sus descalificaciones, nadie es suficientemente bueno para ellos, piensa que los demás son despreciables, esperan siempre que se les reconozca que son superiores, incluso aunque sus logros no lo justifiquen o sean suficientes. Tienen una excesiva confianza en sí mismos, se muestran invulnerables, exageran sus logros, propiedades y talentos, los absorben fantasías de éxito ilimitado, de poder, de destacar sobre los demás, de tener la admiración de todas las personas y de contar, por ejemplo, con la casa perfecta, la pareja perfecta, el carro más caro que puedas tú obtener y más que los demás amigos y familiares, ¿sí? Ellos insisten en tener la mejor imagen frente a todos los demás. Tienen un sentido de privilegio, Carol, que siempre esperan de que a ellos los traten de una manera especial, que les hagan favores especiales, que los traten como que si fueran de la realeza, y son personas que creen que los demás los envidian, ¿sí? O sea, se sienten VIP y a pesar de sentir toda esa superioridad, Fer, en el fondo, tú decías hace un rato, es que no se sienten seguros. Hay unos, ¿sí? Como hay psicópatas y sociópatas que creen que ellos son el ombligo del mundo, hay personas también que por su sentimiento de indefensión han compensado a llevarse hasta un pensamiento de que ellos son muy grandes y mejor de lo que realmente son, ¿sí? Ahora, vamos a otro caso, y aquí se da algo que se comparte tanto en los narcisistas abiertos como los narcisistas encubiertos, Carol, que es la indiferencia a la situación con los demás. Y también es una característica que comparten tanto los psicópatas con los sociópatas. ¿Y cuál es esto? Todos estos rasgos de personalidad, perfiles de personalidad, perdón, tienen en común el que carecen de empatía, ¿sí? Y no reconocen o identifican las reacciones, necesidades y sentimientos de las demás personas. Tienen un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos, ¿sí? Ellos no integran principios ni valores de justicia, equidad o reciprocidad, ¿sí? Ellos no pueden ver a las demás personas, Carol. Aquí los únicos que importan son ellos mismos. Hay una ausencia total de vergüenza, culpa o remordimiento. Para los narcisistas, tanto encubiertos como abiertos, los demás no existen, solo cuentan ellos mismos y van a utilizar a los demás y los van a explotar como una fuente de gratificación o para lograr sus propios objetivos, ¿sí? Por eso los narcisistas decimos que son utilitarios, son impersonales, Carol. Realmente el otro no les importa. Les importa, aquí es importante tomar en cuenta que lo que les importa es que a través de los demás voy a lograr mis objetivos. Fer, pero ahí Sí, en toda esa carencia que hay, obviamente no es lo que muestran de entradita necesariamente. Tienen esa fachada atractiva, esa capacidad de seducción, de gustar y de atraer, que es como el gancho, es como la carnada, para después quitarse todas esas caretas y sacar las uñas, digámoslo así. Sí es, mi querida Carol, sí.
eso estamos hablando de los narcisistas encubiertos. Los narcisistas encubiertos no necesariamente son jactanciosos, no son tan arrogantes, no son tan prepotentes. Por eso se llaman encubiertos, son más discretos. Incluso mucha gente los podría catalogar de encantadores, de carismáticos, de seductores. Pero ese es el problema del narcisista encubierto, que tú te puedes llegar a enamorar de él, te puedes casar con él y de repente te empieza a empezar a mostrar su verdadera faceta de narcisista, donde te manipula para que tú te sientas mal, donde te hace que tú dudes de ti misma, donde te echa la culpa siempre a ti misma, te aísla de tus amigos o te aísla también de tu familia. Y ahí es el verdadero problema, porque uno no puede detectar a un narcisista encubierto a las primeras, ¿sí? A veces ya estamos casados y después ya estamos sufriendo depresión y ansiedad debido al maltrato psicológico que recibimos de ellos, ¿sí? Ahora, Estos no se curan, Fer. bien se curan. Todo narcisista que no sea psicópata se puede curar. Es el que decías ¿Sí? hace un rato, que es el que te dice, ay, ahora entiendo por qué yo hacía, el que Así cae en es. cuenta. Todos los que hacen por compensación, o también sociópata, que debido a traumas de abandono o maltrato recibe la adecuada terapia, puede rehabilitarse en sus funciones de empáticas y en sus funciones sociales. Otra cosa ahí, debe querer él hacerlo. 1, 2, por él mismo, no por complacer o no perder a una persona. Así es, ajá, por supuesto, Carol, sí. Ok. Pero aquí ese es lo difícil, porque el problema, Carol, que cuando ya son casos de psicópatas, esos nunca llegan a la clínica, ¿sí? En cambio, los sociópatas y los psicópatas por compensación sí llegan a clínica, porque cuando ya todos los hijos dicen, papá, vamos a terapia familiar porque lo que vos estás haciendo es totalmente inadecuado, nos estás amargando la vida, y cuando vienen familias así y que pueden, pues ellos se dan cuenta de que cuando hacemos una intervención familiar, todos coinciden y con él hacemos un trabajo de terapia cognitiva racional, donde entienden que, pues sí, ¿verdad? Cuando todos dicen que yo tengo esas actitudes egocéntricas, narcisistas, donde no acepto mis errores y que estoy lastimando a los demás, pues tal vez sí me doy cuenta de que finalmente soy un alcohólico, soy un sociópata y narcisista. Ok, cosa que no sucede con el abierto, porque él le pueden mostrar en fila 100 gentes sus características y va a decir, no, los 100 están equivocados, los 100 están locos y él está en lo correcto. Así es, Carol. Muy Ok. bien, ajá. Así ya le agarraste la onda. Así es. El Sí. psicópata nunca te va a aceptar los errores y te va a decir, mi amor, pero ¿te acuerdas qué pasó aquella vez? Y lo que sucedió con los Ramírez y cuando fuimos con tu papá. ¿Cómo voy a creer en ti si la que has cometido los errores sos tú? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que vienen y en su mente han hecho un montón de estrategias, diagramas, tácticas, donde dijiste, me dijo esto, ella me puso tal cosa, con esto la voy a agarrar, y cuando la confrontas, esa persona es tan hábil en la manipulación, Carol, que a los 30 minutos venís tú, y cuando crees que le ibas a confrontar y le ibas a poner en su lugar, terminas diciéndole, mi amor, disculpa, lo lamento, no lo vuelvo a repetir. Y vuelta a caer y empezar el ciclo. Y 3 horas después te das cuenta que Chale me volvió a dar la vuelta y me hizo a mí quedar como la mala o como el mal. Ay, Dios. ¿Sí? Pero es que un ese problema. necesita al débil para poder fusionarse, Fer. Así es. Si es otro fuerte, alguien que está sano emocionalmente, a la primera de cambio lo manda a la fregada. Carol, disculpa, incluso las personas que tenemos mejores autoestimas, No. con un buen narcisista, Un te buen- llegan a o manipular sea, de tal un narcisista forma. pilas, decís tú. Así es. Ay, Jesús. Yo me las llevaba de pilas, Carol, pero me ha tocado narcisistas donde te han dado la vuelta y uno trata de ser empático y asertivo, pero no se puede con ellos, ¿sí? Ay, no. Ahorita estoy viendo la serie de Suits, que nunca la había visto, solo sabía que era Ajá, ¿de famosa. abogados? Apenas sí, la serie está de abogados. Voy en la primera temporada, pero Mike, que es el asistente del principal, digamos, ¿verdad? Y tiene su amigo, Trevor, que, ay, no digo yo, a mí me da algo, por Dios, ya corte esa amistad, le digo yo, déjelo. Tiene una habilidad para arrastrarlo y dominarlo y que termine haciendo lo que él quiere, que dice, no, Dios santo.
Dios santo. Sí, sí, Carol. Por eso es muy peligroso porque uno cree que hoy lo voy a poder confrontar, voy a ser asertiva o asertivo, pero te das cuenta que después te dieron vuelta otra vez la página y tú quedaste como el malo y no entendiste cómo lo hizo. Perdón, pero sí, llegan a ser tan manipuladores que no sienten culpa. Y a ellos no les importa si esa persona empieza a disminuir su autoestima, si esa persona con la que conviven ya tienen ataques de ansiedad o está en depresión, no les importa ellos quedar bien, el tener el papel y rol dominante de la relación y salir siempre en caballo blanco. Ese es el problema. Y todos tenemos niveles de narcisismo. Por eso les digo, es importante que cada quien analice el nivel de narcisismo que pueda haber en ustedes, las actitudes narcisistas que hacen, porque como decíamos, siempre cuando hay un rasgo de narcisismo, generamos conflicto en las relaciones. Ok, y no se vale decir que tenemos un nivel sano de narcisismo. Esa charada no es sana. No, lo que hay sano, lo que llamamos el sano egoísmo, es diferente, Caro. Un sano egoísmo es, ¿verdad que todos conocemos personas que a veces se quedan sin comer porque atienden a todos los demás? ¿Sí? Como esas abuelitas, yo tenía una abuelita que era condescendiente y ella que limpiaba, servía, cocinaba y a veces hasta se quedaba sin comer, ¿no? Porque se Ay, quedaba de mi gorda. Pero eso no es sano egoísmo, eso es falta de amor propio, Fer. Ahí hablamos acerca justamente de eso, cuando tú te pones en último lugar y no te das una prioridad. Okay. Aquí lo que hablamos cuando tenemos una buena, sana autoestima es de que sabemos que tenemos que estar nosotros muy bien. Es como que tuviéramos nuestro depósito de energía lleno y con eso sí podemos ayudar. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento vacío, pero tengo la creencia irracional que siempre debo de quedar bien con los demás, que siempre tengo que atenderlos de primero, que siempre debo de cuidarlos y yo ponerme de último? Ahí cuidado, esa compasión no es verdadera y real, sino que viene por sentirme yo de menos, Carlos, ¿sí? Ahí en terapia te cuento que trabajamos el sano egoísmo propio, donde primero me lleno yo y después puedo brindarle a los demás algo real y auténtico. ¿Qué puedes darles hoy a quienes nos están escuchando, ya que es 75 contra 25, como que hay más depredadores en la parte de masculina, para que una mujer que esté tan envuelta, tan negada, tan desatendida a sí misma, tan con el amor hasta abajo, tan ciega, Fer, para poder dar de dónde se jalan, se toman, se empujan, para poder salir de esa opresión, Fer? ¿De dónde viene? No, ¿de dónde se pueden agarrar ellas para salir del victimario, digamos? Sí, yo tengo mi hipótesis. A ver. Y está en el programa que hicimos contigo de escoger bien a una pareja o saber si estoy con la adecuada. ¿Qué creo que pasa con esas personas que están enganchadas con un victimario de ese nivel? O con un nivel bajo incluso, que tal vez las quieres, atento, es buena gente, las hace reír, pero tiene a otras 3 más, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos, Carol? Sucede lo que hemos hablado de que la biología va en contra nuestra. Cuando vengo y veo que alguien, por ejemplo, como decíamos, el 75% son narcisistas en hombres. ¿Qué pasa? Viene una mujer, se fija en un hombre, la empieza a cortejar, ella se siente tal vez vacía, se siente sola, alguien de repente le pone atención, le regala flores, le escribe, le pregunta, la hace reírse y empiezan a haber besos, empieza a haber excitación, empieza a haber orgasmos. ¿Y qué pasa en tu cuerpo? Lo hemos hablado aquí continuamente. La biología empieza a actuar y generas millones y trillones de moléculas de oxitocina, tu cuerpo se inunda de eso y como le hemos hablado acá, tu cociente intelectual para toma de decisiones baja entre 8 y 5 puntos. Y tú decís, qué guapo ese hombre, quiero procrear con él, quiero que me golpee, me embarace y que me deje. O sea, obnubilás toda tu cordura y ya no pensás bien y te dejas enganchada. Y por eso les digo, y lo hablamos en ese programa, cuando conozcamos a alguien que queramos tener una relación personal e íntima,
tárdense 3 meses por lo menos en conocerse bien, conozcan sus historias, conozcan su pasado, se vale conocer, hacer un casting. Es como elegir al gerente general de su empresa, ¿sí? No es cualquier cosa, una pareja. Entonces, conózcanse bien y después de los 3 meses, cuando ustedes se dieron cuenta cómo explota, cómo resuelve sus problemas, cómo se comunica, cómo maneja sus relaciones, qué tan fiel es y comprometido puede ser esta persona, ok, ahí tal vez ya empecemos a darnos besitos y tal vez pasemos a otras actividades de entretenimiento adulto, Claro. ¿sí? Ahí le pondría yo previo, trabaje en su amor propio y después des ese tiempo para conocerse con la otra persona, porque mientras menos carente entres, Fer, menos aceptas migas de pan viejo, pues. Así es, por supuesto, Carol. Y ahorita hablaste de un tema también importante. Yo ahorita me centré mucho en tomarnos nuestro tiempo de conocer bien a alguien antes de entrar en una relación, porque después de un orgasmo, de unos besos, como decíamos, tu biología va en tu contra, porque te hace que te embeleces con alguien. Por lo menos la oxitocina tarda de 6 a 2 años en tu cuerpo. ¿Para qué? Para generar posibilidades de que si nace un bebé ahí, puedan tener a 2 personas, y eso es a nivel evolutivo para que tuviera mayores probabilidades de supervivencia, ¿sí? En la sabana de antes, pero ahora ya no es así. Pero el problema, ¿cuál es, Carol? Que aquí ya estamos haciendo sexting. Tal vez ni conozco a la otra persona, ya le estoy mandando fotos eróticas y él a mí, me excito, ya estoy generando oxitocina de otra forma, ni conozco bien a la otra persona, pero yo en mi mente ya me estoy enganchando. Y después, cuando ya hay sexo, cuando hay interacción, vengo y después empieza al narcisista a sacar su verdadera careta, a su verdadero rostro, se le caen las máscaras, yo ya estoy enganchada en él, Caro, ¿sí? Pero si quieres, no sé si Sí, vamos a ir a sí, corte. Juan Pablo me dijo ya, pero ahorita cuando regresemos me gustaría, la pregunta te la planteo de una vez desde ahorita. ¿Pueden un narcisista y una narcisista relacionarse, convivir o tienen que tener a alguien opuesto para poder aparearse? Vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado en psicología Fernando Young. El tema de hoy es el peligro de convivir con un narcisista. ¿Hay contenido? El resumen que nos comparte hoy Fer. Si ya, yo se los pido todos los días, que lo pueden empezar a pedir desde el principio con la palabra contenido al 5511-9890, que es nuestra línea de WhatsApp, o descargarlo directamente en nuestro Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Ay, después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El peligro de convivir con un narcisista es el tema de hoy. Y nos fuimos a la pausa preguntándole yo al Fer, ¿sí se pueden relacionar, Fer? ¿Qué sería eso? ¿Un infierno? ¿Un narcisista con una narcisista? Por supuesto. Sí, Carol. Sí se puede. Fíjate que es muy escasa la posibilidad, pero sí he conocido casos en terapia familiar, en terapia de pareja, perdón, donde hay Jesús. dos con muchas características narcisistas, y es como un choque de trenes, Carol, ¿sí? 2 personas egocéntricas, ambas quieren dominar. ¿Y qué crees? Pues sí, he visto casos donde pues terminan tronando porque no se hacen las cosas a mi modo y no podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Pero también te cuento que lo usual, cuando hay mucho nivel de narcisismo, pues el narcisista viene y escoge bien a su presa, ¿sí? La identifica, ve que es una persona tranquila, noble, bondadosa, empática. ¿Y qué sucede? Empieza lo que se llama la etapa de seducción. Un narcisista como trastorno, o una persona que tiene muchos rasgos narcisistas, sabe que dice, esta o este, en 3 meses me lo tengo en la bolsa, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese proceso de seducción? Pues el narcisista viene y se convierte en la pareja ideal, es cariñosa, es elocuente, es detallista, es todo lo que tú soñaste alguna vez. Y tú te quedas apabullada de que, ay, ve, yo quería que me mandara flores y este me manda flores, este me dedica poemas de Benedetti, este me deja la ropa en el color y la talla que yo quiero, siempre
se antepone a mis necesidades, ¿sí? Pero eso tarda de unas pocas semanas hasta unos meses, ¿sí? Eso no pasa de años. Y después ya empieza lo que se llama la etapa de la desvalorización. Por eso también estábamos hablando acerca de, Carol, qué le pasa a muchas mujeres, por qué se enganchan con narcisistas, porque nadie quiere de primas a primeras a alguien que la maltrate, que te utilice, que te haga sentir de menos. Por supuesto que no. Pero lo que sucede es de que al inicio esto no era así. Te vendieron espejitos, como vino, así como dicen que dice que vino Colón, y nos dieron puras alimañas, ¿no? Entonces, tal vez aquí viene y él te ofertó un amor de película, fuegos artificiales, sonidos de orquesta, y después cuando te estás dando cuenta, cuando empieza el proceso de desvalorización, esta persona se empieza a alejar, deja de ser cariñosa, toma distancia emocional, ya no contesta tus mensajes, eh, durante mucho tiempo ya no se comunica contigo, empieza dejar de hacer detalles contigo que antes hacía comúnmente, y tú que ya te enganchaste, Carol, empezás ahí a buscar y a luchar por esta A relación. mendigar. Así es, ¿sí? Entonces, no crean que en ustedes hubo un problema, sino que tú venís y es algo que tienen que trabajar todos tenemos que trabajar ese tema, Carol. Pueden buscar el programa que hicimos hace un mes, Las heridas de la soledad y el abandono, y muchas personas me lo han confirmado en la terapia y en la clínica, Carol, de que dejaste tal vez de admirar a esa persona por todo el daño que te ha hecho, dejaste de amar a esa persona por todas las cosas malas que te ha realizado, pero nos damos cuenta que en el fondo, ¿por qué sigo buscando y luchando por este amor? Porque en el fondo tengo mucho miedo a quedarme sola. Porque aunque sea con este depredador, con este narcisista, por lo menos siento que tengo un bulto ahí que me acompaña. Y la clásica excusa, porque es el papá de mis hijos. Y prefiero tener ese monstruo a mi lado, criando a mis hijos, si es que mueve algún dedo para criarlos, y dando ese mal ejemplo, Fer, que tener la valentía de terminar con eso. Así es. Entonces, a veces ponemos muchas excusas, muchas justificaciones, pero no llegamos al meollo del asunto, no llegamos a la esencia por el cual no me separo de esta persona que me hace infeliz. ¿Y cómo nos damos cuenta que tal vez estamos con un narcisista, Carol? Y una vez vamos al grano. Vengo y empiezo a dudar mucho de mí, me siento insegura, tengo la sospecha de que algo va mal en mi vida, cuando me doy cuenta que oculto muchas cosas a mis amistades o a mis amigos, a mis familias, a mis familiares, donde dejo de contar cosas porque tengo miedo que van a tener una mala impresión de mi pareja, por ejemplo, donde empiezo a dudar mucho de mis decisiones y de si tal vez yo soy muy sensible o de si hago mal las cosas, porque todo esto viene a consecuencia, Carol, de ese maltrato, de esa manipulación crónica que me ha hecho tal vez mi pareja o mi familiar cercano. Fer, Sí. pero en el fondo de estas personas no habrá lucecitas eventuales que les hacen sentir que sí que están mal, que deberían cambiar, que buscar ayuda, pero algo más grande las oprime nuevamente y vuelven a lo nublado, pues al creer que así es la cosa, ¿ah? Y no, por eso es que no piden ayuda, porque ni a sus papás, mira a Cristina Sicabiza que le costó la vida. Así es. No lo hablan con las amigas, menos buscar un terapeuta, no lo hablan con los papás. Por eso cuando fue la historia de ella, el caso de ella, todo el mundo tan sorprendido. Yo incluso entrevisté aquí a la hermana y a unas compañeras de ella de colegio y no entendían qué es lo que había pasado porque ella no daba señas, no había Así es. luces de eso. Ujú. Yo también trabajé con personas allegadas a Cristina Sicabiza, Carol, y justamente me contaban de que ellas no habían dilucidado ni visto ninguna señal de que había maltrato psicológico dentro de la relación, ¿sí? Ujú. Pero justamente ahí, mira, ahí estás ante una persona narcisista. Y podemos ver, incluso en Ofelia, la mamá del asesino, ¿no? Ujú. Que no es confeso, pero sabemos que por circunstancialmente es el asesino de Cristina Sicabiza, pues ahí vemos en él y en su familia muchos rasgos de narcisismo. Sí. Porque muchas personas dirían, yo sé que mi hijo cometió un error, asesinó a alguien,
que pague las consecuencias. Pero en cambio esta persona, cuando fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, o sea, en contra de todos los principios y valores que emana de la justicia, viene ella y hizo muchas cosas para que este juicio no llegara a un buen cabo, ¿no? A una buena resolución, No, sino y, al contrario, lo han atrasado, han hecho cosas para que y, no y previo a estén como... eso, Fer, ver solapar que en el RENAP le cambien los documentos a él para tener otra identidad, poderse ir y ponerse otro nombre afuera en México con los niños yendo al colegio y todo, o sea, era parte de eso ella, o sea, ella de plano era Cobró también, favores ¿verdad? políticos, Sí, así es. entonces dice uno, bueno, pues no vamos a culpar a la mamá, porque si supiéramos la historia de la mamá, seguro que también tiene sus raíces, ¿verdad? Y así puedes venir la cadena, porque ahora los dos niños, ya sus dos papás están muertos y están, creo que con los señores Icaviza, creo que se quedaron bajo la custodia de ellos. Así es, ajá. Y ahí vemos un claro donde estamos hablando de un narcisista psicópata, donde no acepto mis errores, donde siempre justifico, y él murió terminando que nunca, murió nunca confesando su delito, ¿no? Pero Dios estará ahorita viendo qué juicio estará viviendo esa persona, ¿no? Ahora, quería hablar, Carol, de ciertas estrategias de la manipulación antes de que empecemos con el tema de las preguntas, Ujú. porque son cosas que usualmente suceden cuando convivimos con un narcisista y que no son muy conocidas. Por ejemplo, la triangulación. La triangulación consiste en cuando utilizamos a una tercera persona para desviar la atención o para generar los ataques desde ella, ¿sí? Cuando hay una triangulación y la utiliza un narcisista, Carol, ¿qué hace con nosotros? En primer lugar, no utiliza a la otra persona, solo la toma como referencia, ¿sí? Y a través de esa persona nos compara a nosotros y nos hace sentir de menos, ¿sí? Como por ejemplo te puede decir, mira, tu mejor amiga, ella sí trabaja, ella sí hace esto, ella sí se cuida, ¿sí? Y tal vez la otra persona ni en cuenta, pero a ti ya te está comparando con alguien más, ¿sí? También una triangulación, cuando hace específicamente en nosotros mismos, es cuando el narcisista intenta convencernos de que nuestros amigos o nuestros familiares están pensando mal en nosotros. Empiezan a poner semillas de discordia, de sospecha, ¿sí? Y también vienen y ellos empiezan a ser, es lo que decimos, ¿verdad? Un manipulador, si no puede ejercer reacción en ti, va a tratar de manipular a las personas que están a tu alrededor y Las les va a ponen en tu hablar mal de contra, ti. te ponen Así en es, contra los de va a ellos, tratar sí. de poner en su contra. Ujú. Entonces viene un manipulador y va a decirle, ya te diste cuenta que esa persona es así, es así, es así. Eso usualmente sucede cuando hay, por ejemplo, hijos que tienen mucha influencia con sus padres y ponen en contra a sus demás hermanos, ¿sí? Muchos de ustedes se van a sentir identificados en esa situación. También cuando venimos y a ti misma te digo, mira Carolina, ya te diste cuenta que tu mejor amiga del colegio a mí me está coqueteando. Y tú cuando escuchas eso de tu pareja, pues empiezas a pensar mal de la otra persona y tal vez nunca fue así, pero yo vengo y estoy generando todas esas dudas para que a ti te genere suspicacia. Ok, esa es la triangulación. Esa es la triangulación. Pero también la triangulación puede venir y estar enfocada en las demás personas. ¿Cuándo? Cuando le hablo mal a los demás para que, como decíamos también un poquito anteriormente, voy a generar enemistad contigo. Te voy a poner en mal a ti, ante tus familiares y ante tus amigos, ¿sí? Y voy a hablar a mal de tus espaldas, siempre. Entonces voy a socavar tu confiabilidad, tu credibilidad ante los demás. Entonces, miren, démonos cuenta qué feo este nivel de manipulación, porque no solamente va con nosotros, sino con las personas que nos circundan, con las personas que son importantes para nosotros. Y por último, la estrategia principal de un narcisista, de un manipulador emocional, es lo que se llama el gaslighting. Hoy, más tarde, cuando terminemos nuestro programa, Carol, voy a subir el link de la película Hacer Luz de Gas, que es la Ujú. película de los años 40, donde vemos una metáfora de una historia de una pareja donde el marido hace ciertas cosas
para que después al confrontar a su esposa, ella dude misma de su cordura, de su percepción de la realidad, Sí. y ahí va socavando nuestra autoestima. Cómo la estaba volviendo loca, me recuerdo. Ay, a mí esa película me dio una ansiedad horrible. Decía, qué horror, por favor. Yo le hablaba a la persona como para que me fuera a oír, ¿verdad? Para Moverte y ver. reaccionar. Ay, por Dios, despierta. ¿Qué es lo que me está pasando con el chatío de la serie Suits? Por amor, que le están diciendo que deje a su compañero, por Dios, que no va a volver a caer. Y cuando vuelve, mira, ay no, digo, me la paso yo alegando como loca nada más con el televisor, que digo, qué tremendo, porque no se pueden dar cuenta, Fer. Ahora, Carol, ¿qué hacemos si tenemos un jefe narcisista? ¿Qué pasa si convivimos con una pareja que hasta ahorita nos estamos dando cuenta que tiene muchas características narcisistas o nuestro hijo es así? ¿Sí? En primer lugar, yo le recomiendo algo, investiguen mucho acerca de lo que es la comunicación asertiva y justamente ese va a ser nuestro programa que vamos a hacer ahorita en agosto del 2020, Carol. De eso vamos a hablar, en cómo comunicarnos de forma asertiva, porque nosotros somos los que ponemos la referencia y la pauta hasta dónde vamos a permitir el maltrato de ese narcisista con la que convivimos. ¿Sí? Ok. Empecemos desde ahí. ¿Qué hacemos cuando convivimos con un narcisista? En la medida de la situación, vamos a empezar a confiar mucho en nuestro propio criterio, no vamos a permitir que esa persona nos trate de envolver, ¿sí? Vamos a fortalecernos en nuestra postura, vamos a cuestionar y decirles, pues yo vi esto, tengo tal evidencia, y vos decís esa cosa, pero para mí mi percepción y mi realidad es otra. O sea, vamos a mantenernos firmes en nuestra posición, no vamos a dejar que nos manipulen, que nos engañen y dejarnos llevar, ¿sí? Okay. Y perdón, porque yo soy pro familia también, pero en un sentido, cuando estamos con un narcisista que ya tal vez es psicópata, tal vez un sociópata, tal vez una persona sumamente necia, y sabemos, y hagamos un análisis, ¿realmente esa persona puede cambiar en un futuro? Si nuestra respuesta es negativa, Carol, lo mejor es separarnos, lo que llamamos en psicología el contacto cero, el mínimo contacto, claro. Alejarnos de un narcisista, porque son personas que nos pueden hacer mucho daño y son como vampiros emocionales que van a succionar nuestra energía. Claro, déjate de vender la idea de que yo por amor voy a hacer que cambie, o nadie lo ha comprendido, no, y no, te va a arrastrar a su infierno. Así es, eso no va a pasar. Pongamos los pies sobre la tierra, démonos cuenta de que ese narcisista no va a cambiar de posición, es un soberbio arrogante que nunca acepta sus errores, entonces mejor aceptar lo que es y tratar de venir y tal vez pedir ayuda, porque muchas personas, esa es la peor combinación, Carol, cuando se junta un narcisista con un codependiente o un dependiente emocional, ¿sí? Hacen justamente match y esa persona siempre va a querer quedar bien con alguien para no sentirse sola, para sentirse segura en una relación, pero siempre va a vivir en un desasosiego, en un vacío, en un maltrato. Entonces, si usted está en una situación viviendo con un narcisista, pues lo más recomendable también es buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque usted está metida en una situación donde no puede ponerse límites a usted misma ni a los otros. Ok. ¿Sí? Tenemos varias preguntas, Fer. Te voy a dar 2 y nos vamos al corte. Espérame, JP. Por lo menos salgamos de 2. Rapidito. Una, dice, buenas tardes. Tuve una relación de 10 años con una narcisista y fue tanto el daño que siento que me volví igual. ¿Qué puedo hacer? Gracias por la respuesta. Sí, ¿qué puede hacer? Buscar ayuda, porque si se da cuenta a veces un libro o una conferencia en YouTube, eso no nos va a ayudar a sanar. ¿Qué pasa si nos exponemos a un proceso de sanación, a un proceso terapéutico donde no solamente lo hablemos, donde alguien nos escuche, sino que generemos dinámicas que nos ayuden a confrontar emociones e intervenciones que nos ayuden a sanar esas emociones como la desconfianza, la de estar a la defensiva, porque si nos damos cuenta, sigue vigente aquí un trauma de shock postraumático, Carol. ¿Por qué? Porque yo he escuchado gente y he trabajado en clínica que escuchan el sonido del celular, Carol, y esa gente brinca, porque se recuerda las veces que el narcisista o la narcisista
los mantenía controlados y les escribía 40 veces al día, ¿sí? Entonces, tenemos que sanar mucho para no dejemos que esos traumas nos conviertan en la peor versión de nosotros mismos. Yo creo que si uno antes estaba aspirando al amor y anhelaba una relación hermosa, yo creo que sigue siendo posible, pero abrámonos a un proceso terapéutico de sanar todo ese dolor, toda esa humillación y toda esa desconfianza que generaba en nosotros. Ok. La siguiente pregunta dice, buena tarde, precioso programa, con una consulta. En una niña de 5 años, ¿ya se puede dar el narcisismo y cómo poder ayudarle? Mil gracias por su atención. Sí, por supuesto. Al segundo año va terminando. Hasta el tercer año se puede decir que termina lo que se llama el narcisismo primario, pero si a los 5 años esa niña tal vez tiene muchas características de hablar siempre de sí misma, no respetar normas, tener un pensamiento de que ella tiene que tener una categoría de trato diferente. Estamos hablando, Carol, que posiblemente también a esa niña los padres han pecado de negligencia, ¿sí? No le han puesto límites, no hay repercusiones a sus malas acciones, tal vez se le ha consentido demasiado, ¿sí? A eso se le llama también el narcisismo por negligencia, cuando esos papás permiten que sus hijos siempre acaparen la conversación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a esas mamás que dicen, yo a mis hijos los respeto y no les pongo límites? Y son esos niños que ustedes ven en una piñata o en una reunión que tiran cosas, que están corriendo, que gritan, que no tienen límites y no respetan la convivencia. Y es de que los después convertimos en pequeños tiranos y monstruos, ¿sí? Son los que se llaman niños oposicionales, ¿sí? O desafiantes. Entonces aquí lo que hay que hacer es, papás, hay que trabajar en asertividad, en la autoridad y la disciplina. Tenemos un programa contigo, Carol, que se llama Autoridad y Disciplina con los Hijos. Si ustedes tienen hijos que son así de rebeldes, que no respetan límites, de que siempre están socavando su autoridad, escuchen ese programa de Autoridad y Disciplina con los Hijos, porque tal vez aquí ustedes no han puesto suficientes términos y referencias de cómo se deben de cumplir las órdenes en el hogar. Fer, y medicarlos no es la solución. No, Carol, aquí no hay ningún problema neurológico, aquí simplemente ha habido Conducta. falta de normas, falta de decálogos y repercusiones. Ok, ahora sí, don Juan Pablo, vámonos a la pausa. Al regresar, en nuestro conversatorio con el licenciado Fernando Young sobre el tema el peligro de convivir con un narcisista, continuamos con la franja de preguntas y respuestas. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya de vuelta en la franja de preguntas y respuestas con nuestro invitado, el licenciado en psicología Fernando Young, con el tema el peligro de convivir con un narcisista. La siguiente pregunta, Fer, dice, soy una chica con 21 años, estudio la carrera de psicología clínica y a través de unos cursos que he recibido, nos han aplicado varias pruebas psicométricas donde en la mayoría me han salido rasgos de una persona narcisista repetidamente. Mis dudas son, ¿estos rasgos con el paso del tiempo pueden desarrollarse más de manera inconsciente o qué es lo que puede activar este rasgo en algunos momentos de la vida? Por último, quisiera ver también si esto es algo hereditario o se da por algo que nos pudo haber pasado antes, ya que a mi papá también le han salido en las pruebas psicométricas que tiene mucho de una persona narcisista. Excelente comentario, gracias a la persona que nos escribió, Carol. Como decíamos al inicio, hay muchas formas que puede haber que generen en nosotros rasgos narcisistas, como puede haber situaciones de traumas de abandono, de rechazo, aparte cuando hay traumas de maltrato, ¿sí? De crueldad, de tortura, como viven, como decíamos, los mareros, los gentes de pandillas. También hay situaciones que vienen a nivel congénito, ¿sí? O a nivel biológico, como decíamos, desde el espesor de la corteza prefrontal y el tema de la cantidad de materia gris que puede haber,
y se calcula que puede ser a nivel genético también. Yo incluso diría aquí también, cuando hago pruebas musculares de kinestesia en mis pacientes, muchos casos incluso déficit de atención, Carol, tema de bipolaridad, que muchos médicos, psiquiatras dirían, eso es básicamente biológico. Cuando hacemos las pruebas musculares nos dicen incluso qué nivel es neurológico y qué nivel es a nivel de algo que podemos trabajar a través, por ejemplo, de las constelaciones. No estoy hablando algo de genético que se traslade de generación en generación, sino que también algo que es a nivel, llamémosle emocional, algo espiritual que va migrando de padres a hijos, de abuelos a nietos. También he visto casos así, ¿sí? Entonces, el punto es venir y abrirnos a todo esto. Ella mencionaba también, esta persona, de que si esto que va a pasar con respecto a la edad, depende. Es una decisión, creo yo. Si tú vienes y empiezas a hacer un proceso de autoconocimiento, de reflexión sobre ti misma, puedes darte cuenta de las situaciones que tenés que trabajar, que tenés que pulir como ser humano, o venís y caes en la desidia, en la condescendencia de que yo soy así y no me importa. Y todos sabemos, hemos visto casos de abuelitos que se le va exacerbando ciertas características como la necedad, como la tosudez, ¿sí? Entonces, pues por supuesto, si nos dejamos así a libre fluir, pues las características de narcisismo se nos pueden exacerbar si no los trabajamos. Fer, es que los narcisistas también pueden ser psicólogos, psiquiatras, arquitectos, ingenieros, abogados, o sea, pueden ser cualquier profesión. Cualquiera, por supuesto, Carol. Por eso decíamos desde el inicio, cualquier persona puede ser narcisista. Nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Y la sufrimos más cuando el narcisista es nuestra pareja o nuestro jefe. Pero también, si nosotros somos narcisistas por compensación, nos afecta mucho porque siempre estamos con ese gran vacío de querer atención y admiración de los demás. Ok. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente tema. Hoy, con todo lo que hablaron, me hicieron recordar mi matrimonio. Yo tomé la decisión de separarme de él, pero toda la descripción que han dado, así fue mi esposo. Me hacía sentir poca cosa para él. Perdoné miles de veces una infidelidad diciéndome que era por mi culpa que él lo hacía. Cuando yo lo saqué de la casa y fue con medidas de seguridad porque él me amenazaba de que me iba a quitar a nuestros hijos, luego de eso vino y me pidió millones de disculpas, pero mi decisión siempre será un no. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cuando la familia de él me pide que lo perdone y empiezan a decirme que regrese, me hacen sentir culpable? ¿Por qué nace ese sentimiento de culpa aún dentro de mí? Gracias y feliz tarde. Gracias por ese comentario. Mucha gente se estará sintiendo identificada con esta misma situación. ¿Y por qué siente culpa esa señora? En primer lugar, porque tal vez de alguna u otra forma la familia de esa persona a la cual dejó la está manipulando, ¿no? Está poniendo en duda de que sus razones válidas y están justificando al otro. Mira, tal vez es infiel, pero no es tan malo. Mira, es buen papá, te provee, ¿sí? Tal vez hay una manipulación de trasfondo que ella le entran dudas de sus decisiones. Y por otro lado, Carol, una cosa que puede generar duda y culpa. La culpa es una emoción básica, ¿sí? Cuando hemos cometido errores y hemos lastimado a los demás. Pero se vuelve culpa tóxica cuando es constante, cuando la sentimos comúnmente. Eso es un símbolo de una baja autoestima. Cuando no confío en mí misma, cuando siento que no tengo el derecho e incluso para sentirme enojada por un maltrato, ahí entra la culpa. Si nosotros venimos y sanamos ese egoísmo propio, de decir yo soy valiosa, yo me amo, yo me acepto, yo sé qué es lo que he hecho y no voy a permitir que nadie me haga sentirme de forma inferior, ahí puedes decir, pues ya no siento culpa. Esa culpa tóxica se desvanece porque me doy mi lugar, ¿sí? Y no permito que me manipulen y que hagan dudarme de dudar de mi criterio y de mis decisiones. Fer, esto es como la familia que hablábamos de, ¿cómo se llama el señor que acaba de fallecer? De Barreda. Barreda. Es como la familia de Barreda. Así es. ¿Qué pasa? ¿Quién le dice a usted, mi querida señora, que también en la familia de él haya más gente como él? Y son incapaces
no son empáticos de poderse poner en los zapatos de usted, en la situación tan dolorosa y desagradable que debe haber vivido usted al lado de ese caballero, como para que todavía se den el tupé de hacerla Encubrir. sentir culpable de que tan mala usted, pues, qué pura lata. ¿Cómo es posible que no perdone al neneco que ya le ha pedido millones de disculpas? ¿Para qué fregados? Si él es el que le está echando la culpa a usted. Dice que era por culpa suya que él lo hacía. O sea, pregunto yo, ¿ha buscado ayuda después de vivir ese infierno? Porque para poder hacer un buen cierre, Fer, y pasar la página, tendría ella que ir a sanar todo aquello que está dentro de ella, porque tú decías hace un rato, el narcisista está con un codependiente. O sea, Ajá, ¿qué usualmente, ¿verdad? sí. ¿Qué te hace, qué le hacía a usted, señora, depender de él? Que pueda esa culpa tóxica ser como todavía una cosquita de, ¿y si lo perdono? ¿Y si ahora sí cambia? Mentira, no va a cambiar, no va a Ahora, cambiar. gracias, Carol, por recordar ese punto. Recalquémoslo ahorita y pongámoslo como referencia. Cuando una persona ha convivido con un narcisista, como decíamos, usualmente terminamos con un efecto de shock postraumático, ¿sí? Y después del shock postraumático viene el tema de dudo de todos los hombres o de todas las mujeres, no puedo confiar en los demás, estoy como a la defensiva y muchas mujeres se quedan solas o hombres también, ¿sí? Después de ese maltrato, porque nos quedamos con el trauma de que tengo miedo que me lastimen, a que se aprovechen de mí, a que me hagan daño, a ya no querer volver a vivir lo mismo, pero les queremos dar un rayo de esperanza y de luz de que no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas. Tenemos que aprender a escoger mejor, pero tal vez es necesario ahora hacer un proceso para ayudarme a sanar los traumas que me marcaron ese maltrato, ese menosprecio y esa devaluación, Carol, ¿sí? A veces sí es necesario. Con leer un libro, con hacer mis afirmaciones positivas, no necesariamente sanamos a fondo. Claro. Hay muchas cosas más ahí que mantienen vigentes esos conflictos. Claro, no es solo alejándonos del depredador que nos vamos a sanar. Si todavía me quedo gustito por tener otra relación, muy probable es que me vuelva a sentir atraída por alguien así. Pero este cuatillo va a venir corregido y aumentado. En la última pregunta, Fer dice, buenas tardes, les agradezco mucho el tema. Tengo una pregunta. ¿Qué es el vínculo traumático que se forma con el narcisista? En mi caso, tengo padres narcisistas y he notado mi tendencia a fijarme en hombres narcisistas. ¿Será esto un vínculo traumático? Gracias. Así es. Gracias por ese comentario tan pertinente en este momento. Un vínculo traumático es cuando yo estoy condicionado a ciertas condiciones de vida, por eso se llama condicionamiento. Y yo viví con padres narcisistas o con alguien cercano que tenga esa referencia narcisista, yo voy a estar habituado a eso, yo voy a normalizarlo, voy a creer que eso es lo natural y voy a estar atraído por lo natural, Carol. ¿Sí? El cerebro gasta la menos energía posible y en vez de fijarse en ser consciente de qué es lo mejor para mí, no, se va a lo que yo ya conozco, porque trata de evitar riesgos y peligros, ¿sí? Entonces vengo yo, y si por ejemplo conocí y vi que mis papás, por eso decimos, Carol, siempre que cuando hay muchos problemas en la familia, en la pareja, y si ya no hay resolución entre los cónyuges, lo mejor es sepárense y divórciense, porque le están enseñando a sus hijos que eso es lo normal, el tirarse los platos, el gritarse, y es preferible que sus hijos aprendan de que cuando no funciona una relación, lo mejor es de que eso yo puedo reconstruir mi vida con alguien más, pero que no tengo que soportar esos gritos y esos conflictos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un vínculo traumático es tratar de repetir la dinámica que yo viví durante mi infancia. Ahí puede haber también agregado en ella miedo a la soledad, que es preferible fijarme en un chatío así que quedarme sola. Así es. A veces no amamos al otro, pero quiero evitar por todos los lados de quedarme sola, porque me siento indefensa, porque la soledad a un nivel primario, como lo hablamos en ese programa de las heridas de la soledad y el abandono, Carol, prefiero el maltrato, prefiero la devaluación a sentirme en soledad, porque la soledad me genera ansiedad y en el fondo es un miedo a no sobrevivir. Recordemos de que somos seres sociales
y de que siempre estamos en contacto, y por eso nos afecta mucho la cuarentena y el no darnos abrazos y el tocar a nuestros seres queridos, porque estamos seres habituados al contacto, al interactuar. Solo dennos cuenta, Carol, no tienes idea, yo ahora tengo más trabajo, ¿sí? Trabajo con más Zoom, sábados y domingos, hay pandemia de soledad, de abandono, de ansiedad y depresión, sobre todo en gente arriba de 60 años, por la cuarentena, ¿sí? Y eso nos mantiene unidos también a un narcisista. Me río hace un momentito porque en mi casa alguien tuvo coronavirus. Lo curamos, salió adelante, gracias a Dios. Llegaron a desinfectar mi casa, se rehabilitaron los desayunos con mis hijos los días sábados. Y llega uno de mis hijos con su familia, lo iba a saludar yo de abrazo y beso, ¿va? Van con mascarilla, ya dentro de la casa nadie tiene mascarilla. Pero eso, no, me dice él, saludo de codito. Saludo de codito, ni qué fregados. Le dije, a mí no me vengas con esas babosadas. Entonces, como es muchísimo más alto que yo, mide 1,85, 1,87, algo así. Entonces, que me lo abrazo del pecho y me aprieto, como que dice, ni creas que me vas a soltar, ¿verdad? Entonces, se rinde, pues. Entonces, ya le doy su beso en la mejilla, porque digo yo, Fer, si algo te va a sanar, ¿qué es lo que sostiene la vida? El amor. ¿Qué te aleja de la vida? El miedo. Entonces, Sí. mejor que refuercen su sistema inmunológico, porque mis hijos conmigo sí se fregaron. Porque yo sí los voy a abrazar, mis nietos igual. Yo sí los voy a abrazar y sí los voy a dar su beso en la mejilla, porque eso es vital para la supervivencia de un ser humano. Ahora, sé honesta, Carol, ¿cuánto tiempo